Cordial saludo. En la siguiente presentación abordaremos el tema sobre la parábola fuera del origen de la siguiente manera. En primer lugar hablaremos sobre qué es la parábola, luego cuáles son sus elementos, seguido a esto la parábola fuera del origen y por último realizaremos un ejercicio de aplicación. El grupo expositor está conformado por Maikenio Urbano Cerón y yo, Mario Fernando Suárez Giraldo. En matemáticas se entiende como parábola al lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo, que es llamado foco, y de una recta fija, denominada directriz. Este lugar se crea a partir de la acción de un plano que es paralelo a la generatriz y que disecciona un cono circular. En geometría, la parábola es una de las secciones cónicas junto a la circunferencia, la elipse y la hipérbola. Es decir, que una parábola se puede obtener a partir de un cono. Las características de una parábola dependen de los siguientes elementos. Tenemos al foco, que es un punto fijo del interior de la parábola. A la directriz, que es una recta fija externa a la parábola. Un punto de la parábola tiene la misma distancia a la directriz que al foco de la parábola. Bueno, tenemos el parámetro, que es la distancia desde el foco hasta la directriz. El radiovector es el segmento que une un punto de la parábola con el foco. Su valor coincide con la distancia del punto hasta la directriz. El eje, que también se conoce como eje focal, que es la recta perpendicular de la directriz que pasa por el foco y es el eje de simetría de la parábola. En la gráfica que se ve corresponde al eje de las ordenadas Y. Tenemos el vértice, que es el punto de intersección entre la parábola y su eje, y la distancia focal, que es la distancia entre el foco y el vértice o entre la directriz y el vértice. Su valor siempre es igual a P, que es el parámetro, dividido para 2. Bueno, entonces recordemos que la ecuación de una parábola cuando el vértice está ubicado en el origen es igual a x al cuadrado igual a 4py o y al cuadrado igual a 4px. Además, a tener en cuenta que la forma del vértice de una parábola es igual a esta expresión. Al combinar estas ecuaciones podemos obtener unas ecuaciones para parábolas con vértice fuera del origen. Entonces empecemos resolviendo el x menos h al cuadrado. Aquí lo único que tenemos que hacer es dejar solo este término. Entonces nos queda toda esta expresión. También tenemos que la ecuación x al cuadrado igual a py. Entonces cuando hacemos la comparación de estas dos ecuaciones, quedamos con que 4p es igual a 1 sobre a. Entonces lo que hacemos es reemplazar ese 1 sobre a por 4p. Pero si la parábola está orientada horizontalmente, lo único que hacemos es emplear el término de y en vez de x en el lado izquierdo. Y en el lado derecho emplearíamos el término de x en vez de y como tenemos allí. Bueno, en estos diagramas podemos ver que dependiendo en cuál variable esté elevada al cuadrado, la parábola se orienta horizontal o verticalmente. Cuando la x es elevada al cuadrado, la parábola está orientada verticalmente, y cuando la y es elevada al cuadrado, la parábola está orientada horizontalmente. Además, si es que el valor p es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba o hacia la derecha, es decir, hacia la parte positiva de los ejes. Por otra parte, cuando el valor de p es negativo, la parábola se abre hacia la izquierda o hacia abajo, es decir, que hacia la parte negativa de los ejes. A continuación vamos a resolver algunos ejercicios acerca de este tema. El primer ejercicio nos dice escribir la ecuación de la parábola con vértice fuera del origen y foco en el punto F para el siguiente inciso. Nos dan el vértice, que es igual a menos 3,1, y también nos dan el foco, que es igual a 1,1. Bueno, teniendo en cuenta las coordenadas tanto del vértice como del foco, podremos tener más o menos una idea de cómo es la parábola y hacia dónde abre. Es decir, pues vamos a hacer un bosquejo inicial de la gráfica para saber cuál es el valor del parámetro P,
que corresponde pues a la distancia que hay entre el vértice y el foco. Y este parámetro P pues va a ser utilizado para reemplazarlo en la fórmula que vamos a utilizar en este caso. Tenemos que es una parábola horizontal que abre hacia la derecha y pues por lo tanto le va a corresponder la siguiente fórmula, que es y menos k a la 2 igual a más 4p por x menos h. Tenemos que el signo que hay anterior al 4p es positivo debido a que la parábola abre hacia la derecha. Por lo tanto pues le va a corresponder el signo positivo. Por otro lado, tenemos que el vértice también puede ser representado como h, k, y esto pues va a ser igual a menos 3,1 como ya vimos. Haciendo el respectivo bosquejo de la gráfica podemos evidenciar que el parámetro P es igual a 4. Entonces, teniendo pues ya todos los datos, vamos a proceder a reemplazar en la fórmula. Entonces, la fórmula nos dice y menos k todo a la 2. Entonces, tenemos a y menos, ¿quién es k? K es 1, entonces y menos 1 todo a la 2 es igual a 4 por p. P es 4, entonces 4 por 4 por x más 3, que x más 3, que 3 pues va a corresponder a h, como vemos acá. Se van a multiplicar los dos signos y nos va a quedar pues más 3. Resolvemos el binomio al cuadrado y pues nos va a quedar de la siguiente forma: y a la 2 menos 2y más 1, y esto va a ser igual a la multiplicación de 4 por 4, es decir 16 por x más 3. Ahora igualamos la ecuación a 0, pues pasando el 16x y el 48 al otro lado a restar. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma: y a la 2 menos 2y más 1 menos 16x menos 48 igual a 0. Simplificando esta fórmula que tenemos aquí, nos va a quedar de la siguiente manera: y a la 2 menos 16x menos 2y menos 47 es igual a 0. Y pues finalmente esta es la ecuación correspondiente pues a esta parábola. Posteriormente, teniendo en cuenta los datos obtenidos, se realiza la gráfica. Y también pues vamos a calcular el lado recto, que es igual a 4 por p, o el valor absoluto de 4 por p. Como ya sabemos, pues p es igual a 4, entonces tendremos la multiplicación de 4 por 4, que es igual a 16 unidades, es decir, el lado recto va a corresponder a 16 unidades. Teniendo en cuenta que el lado recto es perpendicular al eje de simetría, vamos a trazar una línea perpendicular al foco contando 8 unidades, tanto hacia arriba del foco como hacia abajo de él. Y pues esta recta va a sumar las 16 unidades que nos dio acá en el lado recto. Posteriormente pues trazamos la parábola uniendo estos puntos, es decir, uniendo el punto del vértice con los extremos del lado recto, y pues vamos a obtener esta gráfica que se muestra en la imagen. Ahora resolveremos el ejercicio número 2. En este caso tenemos una ecuación de una parábola y debemos determinar todos los elementos correspondientes a esta, es decir, hallaremos su directriz, su foco, su longitud de lado recto, entre otros. Haciendo un corto análisis podemos deducir que esta es una parábola vertical debido a que el término que se encuentra elevado al cuadrado está con la x. Primeramente lo que vamos a hacer es transformar esta fórmula que nos dieron a una forma más reducida. Dicho esto, vamos a empezar dividiendo toda la expresión entre 4, y esto lo vamos a hacer para que el coeficiente de la x al cuadrado sea de 1,
para que nos quede pues fácil para factorizar. Bueno, entonces dividiendo nos queda que 4x a la 2 dividido 4 es x a la 2 más 48x dividido 4 nos da 12x menos 12y dividido 4 nos da menos 3y menos 156 dividido 4 que nos da menos 39. Después de eso procedemos a completar el cuadrado. Esto consiste en agregar la mitad de 12 elevada al cuadrado en ambos lados de la expresión para que la igualdad permanezca. Bueno, entonces la mitad de 12 es 6 y 6 al cuadrado es 36. Entonces nos va a quedar de esta forma. X a la 2 más 12x más 36 va a ser igual a menos 3y menos 39 más 36. Luego lo que hacemos es operar estos términos semejantes y nos va a quedar de la siguiente manera. X a la 2 más 12x más 36 es igual a menos 3y menos 3. Ahora lo que hacemos es factorizar en ambos lados. Entonces pues factorizando el término del lado de la izquierda nos queda que es igual a x más 6 todo al cuadrado y factorizando el del lado de la derecha nos queda que es igual a menos 3 por y más 1. Y bueno, finalmente pues esta va a ser la fórmula de la parábola reducida. Ahora lo que vamos a hacer es hallar las coordenadas del vértice y el valor del parámetro. Entonces pues el vértice puede ser representado como h, k, y pues cuando se reemplaza se hace con los signos intercambiados. Entonces pues va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar que el vértice es igual a menos 6, menos 1. Bueno, de la fórmula podemos obtener que 4p es igual a menos 3. Despejando p nos queda que p es igual a menos 3 cuartos. Entonces como el signo de p es negativo, podemos determinar que la parábola es cóncava hacia abajo. Bueno, y por otra parte vamos a hallar las coordenadas del foco. Entonces como podemos ver aquí, el foco pues es igual a h, k más p. Entonces lo que hacemos es reemplazar. H pues es igual a menos 6 menos 1 que es pues k y p que es 3 cuartos. Operando esto nos va a dar que el foco es igual a menos 6, menos 7 cuartos. Ahora vamos a encontrar la ecuación de la directriz utilizando la fórmula que está allí, y igual a k menos p. Vamos a reemplazar k es igual a menos 1 menos p que es menos 3 cuartos. Operando esto nos va a dar que y es igual a menos 1 cuarto. Expresando esa ecuación que hallamos como ecuación de línea recta nos va a quedar igual a 4y más 1 igual a 0. Por último lo que hacemos es determinar la longitud del lado recto, que como vimos anteriormente el lado recto es igual al valor absoluto de 4p. Entonces vamos a reemplazar y a resolver y nos va a dar igual a 3. Bueno, el eje de la parábola x igual a h, como sabemos pues h es igual a menos 6 y despejando pues esta fórmula nos va a quedar x más 6 igual a 0 y esta pues es la ecuación del eje de la parábola. Bueno, y pues por último lo que vamos a hacer es representar todos los datos obtenidos en la gráfica. Los vamos a ubicar. Entonces como vemos aquí está ubicada la directriz, el eje que nos dio que es menos 6, el foco, el vértice y pues los puntos extremos del lado recto. Y pues lo que hacemos es trazar esta parábola uniendo aquellos puntos.